Buenos días, buenas tardes, profesor. Yo soy Suárez Hernández Diego Orlando del grupo 4MV6 de la materia circuitos eléctricos y el tema que les voy a explicar es análisis básicos de circuitos eléctricos para máquinas eléctricas. Vamos a empezar con ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Ahorita les voy a explicar sobre las corrientes. Como usted ya sabe que es una corriente, ahorita voy a dar una breve explicación. La corriente es un cuerpo que adquiere carga o desprende de ella, de una tal forma que un cuerpo de carga neutra desprende electrones quedando cargando positivamente, mientras que si los adquiere queda cargado negativamente, es dependiendo de si los tiene o no, es positivo o es negativo. Y por último, hay que decir que las cargas de distintos signos se atraen y las del mismo signo se repelen. Y un ejemplo es el imán, que todos conocemos. Cuando estas cargas eléctricas se mueven a través de un material conductor, como el cobre o el aluminio, se genera la corriente eléctrica que puede mantenerse constante mediante un generador eléctrico. Un generador eléctrico es algo que tiene una bobina dentro que hace que los polos siempre estén en constante movimiento y con otra bobina aparte eso es lo que genera la energía y se crea y se mantiene la tensión necesaria para que produzca y se mantenga, lo que acabo de explicar. Y haciendo este estudio de qué es una corriente alterna y qué es una corriente continua, me surgió, aparte de las preguntas que usted nos dijo, también me surgió la duda de qué es más peligroso, si la corriente o el voltaje. Estuve indagando, estuve viendo videos, estuve haciendo estuve viendo archivos, videos, como le digo, y mi conclusión es que el voltaje es más peligroso porque entre mayor sea el voltaje que tiene la batería o la carga en el, sí, en el circuito eléctrico, será la mayor facilidad de paso de la intensidad de una corriente eléctrica, lo cual también me indica que la corriente eléctrica es muy peligrosa porque dependiendo qué tan rápido esté pasando esa intensidad y dependiendo la de nuestro cuerpo que aguante, que pues es una derivada de 120, 110, 130, ya con eso ya nosotros sí podemos sufrir un daño grave. Entonces, también es la intensidad, pero este, al momento la intensidad es gracias a que el voltaje y una resistencia, lo cual entonces nos indica que si el voltaje es mayor, la intensidad será mayor y si el reductor es menor, nos daría una intensidad mucho menor. Entonces ahí varía. Entonces yo estuve indagando y el voltaje es más peligroso porque es el que inicia el circuito eléctrico y entre mayor sea mayor la intensidad y mayor intensidad mayor propenso a que sí te dé algo grave en tu cuerpo porque la intensidad sí puede llegar a la intensidad que tiene el ser humano. Y también estuve indicando que por eso hay letreros de alto voltaje o peligro con una señal. Y nos dicen que pues esas porque tienen este voltaje más arriba de lo que está administrado por la CFE, bueno, en este caso en México, que como nos comentó la otra vez es de 120 volts. Bueno, pasando allá a esa pregunta que me surgió y nos dijo y nos preguntó, vamos por las corrientes alternas y corrientes directas. Bueno, primero vamos a hacer la corriente alterna. Este, ¿quién fue el que la descubrió? Porque obviamente primero fue la corriente directa porque desde siglos antes estuvo investigando, pero hasta hace 100 años o sí, 100, 200 años, se hizo saber muy bien o se supo cómo se manifiesta y después de ello salió la energía alterna, que como todos sabemos fue Nikola Tesla, el inventor que hizo la corriente eléctrica, la que hizo el que siguió con la jaula de Faraday, el que hizo las torres que ahorita vemos convencionalmente, las torres de luz y todo ello. Y fue en 1888 cuando inventó el motor de inducción eléctrica.
y con ello los transformadores. Se me olvidó, sí, eran los transformadores los que creó Ley y los que vemos al día a día, los cuales hace que la electricidad sea más eficiente al transporte al momento de elevar el voltaje, como lo expliqué hace rato. Y eso fue hasta 1895 donde se hizo la primera planta generadora en las cataratas de Niágara. Y con ello sabemos que la corriente alterna tiene fases en neutros, como nos explicó y como vimos en el taller con el manualcito y con el dispositivo. Bueno, ahora les voy a explicar qué es una fase. Bueno, la fase es el conductor activo, es decir, un conductor que transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red hasta el enchufe. Este, no lo está viendo aquí, pero acá arriba hay un foco y acá al lado está el enchufe, que eso es la fase. Es decir, que transporta del enchufe hasta el foco la corriente eléctrica para que se prenda. Y ahora vamos con el neutro, que su función es precisamente crear un desequilibrio entre la energía eléctrica, una diferencia de potencia, mejor dicho, que permite la existencia de corriente eléctrica para el conductor de fase. Sin el neutro no puede producirse la corriente eléctrica, a no ser que la diferencia de potencia se genere utilizando directamente la Tierra. Y, por ejemplo, ahorita hablando del mismo tema del foco, el foco no, como tal no va conectado a una Tierra en ese circuito de que va del enchufe al cable, igual foco y al cable de luz. Ya de los puestos de luz si llega una tierra es el poste alto, que esa es la tierra física. Y después de eso, bueno, ya esto es todo. Sabemos que la corriente alterna fue descubierta por Nikola Tesla y que tiene dos cosas, que es una fase y un neutro, y que su hercios son 60 hercios originalmente. Y ahora vamos con la corriente continua. Bueno, la corriente continua, como acabo de explicar hace ratito, lleva desde hace años. Obviamente son experimentos muy simples o primero se fue con bueno, el magnetismo, después electromagnetismo, después voltaje y así sucesivamente. Entonces yo me tomé de ir desde muy temprano o desde que más o menos se tuvo conciencia de que sería no, que gracias a ello empezó a surgir la corriente eléctrica. Bueno, como le digo, el primero que fue Tales de Mileto, que haciendo con sus experimentos con un ámbar, descubrió que frotándolo con un paño de lana, frotándolo hace que el paño de lana sea conductor y pueda traer partículas como son los hilos, las plumas o cabres sueltos. Este experimento yo lo vi en la vocacional, que era un palo de metal y también según ellos era piel de conejo, lo frotabas y podías pasarte por los pelos del brazo y todo ello. Es el mismo experimento. Y luego, y ahora nos pasamos mucho tiempo, mucho. Y fue en 1660, gracias a William Helbert, comprobó que las sustancias como el vidrio y el azufre eran idénticos al ámbar. Que bueno, tenía la facilidad de atraer objetos, mientras que había otras como el cobre y la plata que no tenía atracción alguna, y eso lo llamó electricidad por los electrones, bueno, en el griego que son electrones, y pues eso es lo que hace que se junten las partículas, bueno, se junten los objetos. De ahí nos pasamos hasta 1747 con Benjamin Franklin. Él propuso que no eran fluidos o subsustancias como por ejemplo el agua y todo ello. Él no pensó en eso o como el aire. Él pensó que eran partículas más pequeñas, sino que la electricidad, como llamó William Hilbert, está en todas partes y él los conoció como exceso y en defecto. Y entonces él los empezó a llamar electricidad negativa y electricidad positiva. Y ahora nos pasamos hasta 1780 cuando Luigi Galvini
Descubrió que la electricidad excitaba la contracción muscular, que es cuando, por ejemplo, los toques que agarramos y a cierta frecuencia ya no sentimos los brazos o empezamos a contraernos. Y con la ayuda de Alessandro Volta explicaron el comportamiento al hacerse observaciones con diferentes materiales en agua salada para ver qué tanta electricidad producía. Y gracias a eso Volta creó las pilas que ahora conocemos habitualmente. No tengo una pila de aquí a la mano, pero todos sabemos cómo es una pila. Y él le dio el nombre, y entre ellos dos le empezaron a llamar corriente al paso que da las partículas a un circuito, que en este caso eran los metales en la agua salada, y el invento de la pila, que la pila pues tiene el polo positivo y tiene el polo negativo. Ahora nos pasamos con George Ohm, el creador de la fórmula de Ohm, y él sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores, como ya hemos dicho, el vidrio y el azufre. Después de él fue Hans Ørsted, que demostró que el magnetismo que él demostró que el magnetismo él lo descubrió gracias a una aguja metálica colgada en un hilo y que se apartaba de la posición donde estaba este, cuando le pasaba una corriente eléctrica o cuando le pasaba un circuito eléctrico. A lo que llevó y gracias a ello llevó Ampere a deducir las corrientes eléctricas. Y Ampere ya es gracias a la intensidad que tiene y es el Ampere. Y por eso él empezó también a ayudar gracias, y también a Ohm. Y descubrió que las corrientes eléctricas debían comportarse igual que los imanes, que si una corriente va de es negativa, tendría que irse al lado opuesto y si fuera positiva hubiera estado en el mismo lado, la aguja. Ahorita poniendo el ejemplo de la aguja, si la aguja hubiera tenido la misma polaridad que el circuito, hubiera estado en el mismo lugar. No, estuviera separado, disculpe. Y si estuviera, y si fuera de otra carga, supongamos negativa, y el recipiente fuera positivo, se hubiera juntado o se hubiera quedado en la misma posición. Y finalmente estamos con Thomas Edison, que todos los conocen porque dicen que es el padre de la corriente directa, pero más bien yo pienso que es el defensor de la corriente eléctrica, bueno, defensor mucho entrecomillado, porque él lo único que quería era ganar dinero en base a la corriente. Y pues le apareció Nicolás Tesla, que si mal me acuerdo era su alumno y era su ayudante, que llegó en un momento donde este Thomas Edison estaba haciendo un experimento, se lo estaba mostrando al mundo y Nikola Tesla le dijo, no, estás mal, ¿por qué no cambias la polaridad? Si mal no me acuerdo. Y le dijo Thomas Edison, no, ¿cómo crees? Eso es una locura, no puede pasar, es imposible. Entonces, mientras él estaba presentando su máquina, Nikola Tesla creó otra diferente con su método y gracias a ello fue la creación este, de la, de la corriente alterna. Y también, pues, gracias a ello se creó la Segunda Guerra Industrial en el proceso de ver quién podía ganar primero la comercialización de ciertas cosas y de cómo podría llegar a afectar en algún momento. Y ahora sabemos este, que las dos corrientes están unidas mutuamente. Por ejemplo, la corriente que va del poste de luz de mi casa a mi casa es corriente alterna. ¿Por qué? Porque va de un, de un, ¿cómo se llama? De una fase, llega acá, llega hasta acá y regresa al mismo poste de luz, pero ahora con un cable neutro. Por eso hay dos cables bueno, yo he visto apenas en mi casa y veo que hay dos cables que van conectados. Y entonces, gracias a ello, empezaron a pelear y entonces hubo muchas cosas, muchas controversias de quién podría ser mejor, bueno, qué corriente sería mejor.
y gracias al capitalismo también se hizo esta gran guerra. Y entonces también estuve investigando y apenas vi que el cargador o los cargadores que van de del enchufe a nuestra computadora o a nuestro teléfono es corriente directa porque solo va de un polo de un polo positivo a un polo negativo. Sé que los enchufes, como usted nos comentó en clase, es neutro y fase neutro, pero como los cargadores de teléfonos y todo eso, bueno, sobre todo los de teléfono solo tienen dos, entonces supongo que uno es positivo y otro es negativo, mientras que la computadora sí algunos tienen neutro, pero tienen bueno, la cajita que yo supongo que es un convertidor que tiene un diodo que convierte la corriente alterna en corriente directa. Y también estaba viendo varios casos que también depende del lugar o de donde, sí, del lugar o donde vaya a ir la corriente. Que si por ejemplo ahorita va en tierra, como todo México, que supongamos que va de Monterrey a la Ciudad de México directo, obviamente necesitamos corriente alterna porque sabemos que es puro terreno, o sea, es pura tierra. Pero supongamos que pasa por el Nevado de Toluca, o sea, de Toluca acá, que pasa por el Nevado de Toluca. Esa parte donde va el Nevado de Toluca y partes subterráneas como la primera corriente que fue de Islandia hasta las islas bueno, hasta por cerca de Holanda, no, la verdad es que no me acuerdo ahorita del nombre, se hizo submarino o se hizo bajo el agua, esa corriente o esa línea. Y lo que estaba también comentando es que esa línea tuvo que ser corriente directa sí o sí. ¿Por qué? Porque porque llegaba más intensidad de corriente y la potencia era más eficiente que haciendo la corriente alterna. Y bueno, como ya sabemos, la corriente directa tiene polos tanto positivos como negativos. Y bueno, el negativo se le conoce también como anodo y el positivo como cátodo. Y bueno, ahora les voy a explicar qué es un anodo. Bueno, el anodo es el electrodo por donde entra la corriente a un dispositivo, como ahorita comenté, del cable de la puntita que va por ejemplo, esta puntita que va al cargador, bueno, que va al teléfono, pues este es el anodo, este es el negativo. Y en pues sí, el electrodo donde hay oxidación, es donde pierde electrones. Aquí llega a perder electrones para pasarlos al teléfono. Y el cátodo, aquí no tengo la cajita, bueno, el cabrecito, bueno, el cargador, pero es el polo positivo, es de donde sale la corriente que viene del enchufe viene hasta acá y donde no hay reducción, es decir, que él gana electrones, o sea, por ejemplo, un cargador, ahorita que no tengo, por ejemplo, supongamos de la computadora, va conectado y este es el positivo, este es donde va a ganar electrones y de aquí, de va a soltar los electrones al teléfono, o sea, va a perder electrones, entonces este es el negativo y este sería el positivo. En baterías para coches, se usa igual. No he visto dónde va exactamente cada pieza, pero el positivo va al alternador y el negativo da vuelta en el convertidor, en la computadora, luego va al alternador, pero se va pasando por muchas partes del coche, el positivo, mientras el negativo va directo al alternador y el alternador lo que hace es alternar la corriente eléctrica, la corriente directa de la batería a la corriente alterna para que el coche tenga un funcionamiento. Y bueno, también la corriente directa tiene tanto como sistema monofásico como sistema trifásico. Bueno, el monofásico es de una sola fase, que es como, pues es lo sencillo, un foco, cómo se prende un foco de un fase o un neutro. Y ya, es algo muy sencillo de explicar, pero les voy a hablar sobre un sistema trifásico. Bueno, un sistema trifásico indica un sistema combinado de tres circuitos de corriente alterna para un sistema de producción, distribución y consumo de energía que tienen la misma frecuencia. La misma frecuencia es, este, como me había dicho, la corriente alterna son ondulaciones. Entonces esas ondulaciones siempre van 120 grados el trifásico iguales. Van así y van siempre en la misma corriente.
Y en comparación con una instalación monofásica, en una instalación trifásica el costo de materiales y cables eléctricos se reduce un 25% por la misma cantidad de energía transformada y generada. ¿Por qué? Porque este, utilizas más potencia en tres fases que en solo una, porque en una solo vas a estar dando una corriente. Entonces eso tiene que suministrar varias cosas. Mientras que en un trifásico, por ejemplo, como el experimento de los tres focos, este, en una fase tuvimos que conectar todos los focos en una misma fuente y entonces se veía en algunas partes que un foco prendía más y los otros prendían muy poco o no prendían. Mientras que en un trifásico, lo que hace es esas fases. Entonces, ahora sí que si volvemos a conectar los mismos focos, tendría la misma intensidad porque sería lo mismo. Y bueno, un sistema trifásico de tensiones se dice que es el equilibrio cuando sus corrientes son iguales y están desfasados simétricamente. Y desfasados simétricamente significa que están desfasados 120 grados para que puedan girar bien y no tengan complicaciones. Cuando alguna de las condiciones anteriores no se cumple, el sistema de tensiones también se llama un sistema desequilibrado o sistema desbalanceado, que es obvio que no tiene la misma tensión una fase que otra, que puede llegar a pasar, pero no es muy común. Este sería el caso de tensiones diferentes en las diferentes fases o diferentes desfases entre ellas. Bueno, hasta aquí quedó mi exposición. Perdón por lo largo que se me hizo, me alargué mucho, pero fue lo que investigué en esta semana. Estuve haciendo varias investigaciones, como les decía, muchos videos. Vi su video complementario, la verdad estuvo muy bueno y espero que tenga bonita tarde y con mucho gusto espero volverlo a ver en prácticas. Hasta luego.